Esta predicación la titulamos El pecado mata, el pecado destruye. Y vamos a comenzar en Romanos capítulo 6, versículo 17. Y parece que la iglesia de Jesucristo no ha entendido el plan y el propósito que tiene para la vida de cada uno de su pueblo. Por eso mucho pueblo desiste, mucho pueblo queda postrado en el camino, porque no entiende ni comprende la revelación de la palabra. No por estar aquí sentado ya es más que suficiente, es parte de lo que Él nos enseña. Congregarnos, reunirnos, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es obedecer la palabra y la orden de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar en el versículo 17. Y dice así la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. Aquí Pablo les está dando una palabra de esperanza. Y la palabra de esperanza es que cuando andaban en el pecado, lo desarraigaron de sus vidas para recibir la enseñanza y la doctrina del Evangelio del Reino. Porque solamente en el Evangelio del Reino hay salvación, hay vida eterna, está la bendición de Dios para nuestras vidas. No es en otro evangelio, no es en otra doctrina, no. Muchos dicen que la sana doctrina cuando está predicando el hombre y lo está haciendo el hombre. Y eso no es así. La sana doctrina tiene poder para transformarte, para cambiarte, para bendecirte, para restaurarte, para sanarte, para todo el plan y el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y la doctrina del hombre no tiene poder, no tiene autoridad, es una doctrina vana. Es una doctrina que corrompe, no edifica. Tantas personas que se han levantado hoy en día para predicar y que yo creo que así, que yo digo, o sea, hasta hacen un cuestionario de lo que van a predicar. Aquí no se trata de hacer cuestionarios, se trata de que Dios te revele su palabra para que la palabra vaya y penetre en los corazones de los hijos de los hombres, de su pueblo, de las ovejas, para todas aquellas que venga una palabra de exhortación. Ya se han sometido de corazón, porque en el corazón están las emociones, los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. La voluntad es, ok, ustedes recibieron la voluntad, recibieron la enseñanza de Jesucristo, ustedes viven una vida diferente. No pueden vivir, ni debe de vivir un cristiano como antes vivió. Si antes vivías en el mundo, era porque vivías en el mundo. Y porque eras del maligno, era el que gobernaba tu vida. Por lo tanto, hacías cada una de las cosas que Él te indicara que hicieses. La enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. O sea, eras esclavo del pecado. Pero cuando Dios te tomó del reino de las tinieblas y te trasladó al reino de su Hijo amado, es para que vivas en la justicia, en la luz y en la verdad. O sea, no depende de cada uno de nosotros. Porque antes en el mundo hacía lo que el maligno te indicaba que hicieses. Pero ahora, ¿por qué? Lo que la gente no entiende, ¿por qué ahora no podemos o no debemos hacer lo que nuestro Señor nos está enseñando? Si ahora somos esclavos de la justicia, somos esclavos del bien, de la verdad, del amor, de la lealtad, tenemos que ser todo ese tipo de
patrón de conducta debe de haber en nuestra vida como cristianos? Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. ¿Qué dice su palabra? Que sin santidad nadie verá a ¿quién? Al Señor. Cuando estás caminando en el pecado no vas a poder ver a tu Señor. Tenemos que entender y comprender que solamente en Jesucristo hay vida eterna, que solamente en Jesucristo hay abundancia, en Él hay libertad, en Él hay sanidad, en Él hay prosperidad, en Él hay todo. Por eso declara que busquemos su reino y su justicia y lo demás será añadido. ¿Cuál es lo que anhela tu corazón para que tu Padre que está en los cielos te lo añada? A través de caminar en su justicia, no en tu justicia. Tenemos que caminar en su justicia. El problema es que la gente no ha entendido y sigue caminando y viviendo conforme a su voluntad. Y eso no es nada de Dios. O sea, ¿es tu voluntad como ser humano o es la voluntad de Dios en tu persona, gobernando y guiando tus pasos? Tú decides. Pero si Dios te tomó del reino de las tinieblas y te puso al reino de su Hijo amado, ¿por qué no lo obedeces? Si antes cuando estabas en las tinieblas, cada orden que te daba el enemigo lo realizabas. Y ahora porque eres libre, porque Dios te quitó el yugo de esclavitud, de maldad, de pecado, de destrucción, y te puso ahora el yugo de justicia, ¿por qué no lo obedeces? Todo lo que Él hace es bueno, es agradable y es perfecto. Y eso lo tiene para sus hijos. Porque hay hijos de obediencia y hijos de desobediencia. Y los que caminan en desobediencia, ellos son los que van a sufrir las consecuencias por sus malas decisiones. Y por eso viven en escasez, viven enfermos, viven que no tienen un trabajo, un sustento, porque no entienden que primero debemos buscar su reino y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Él sabrá quién pone para que te bendiga, pero Él no te va a desamparar. Él es fiel, y si Él lo estableció es porque así es, su palabra es veraz, y más que verdadera. Su palabra es eterna, porque su palabra es Él mismo. Y Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. ¿No los ofrecías para andar en la inmundicia? Tus miembros, este cuerpo, para tu deleite de tu carne, para satisfacer los deseos de tus miembros. Te sacó de ahí nuestro Señor Jesucristo para ahora ser esclavo de la justicia, para hacer su voluntad, no la tuya, no, porque cuando uno anda en el mundo, uno hace su voluntad, y la voluntad es el pecado de estar transgrediendo de continuo las palabras y los mandamientos que nuestro Señor estableció en su palabra. Ahora tenemos que ser justos, tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes. Si no, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y dice su palabra, mejor te hubiera sido no verme conocido, porque ahora conociendo me vas a ver. Mía es la venganza y mía la batalla. Te vas a acordar. Si no sabes qué Dios soy, lo vas a saber. Cuando te deje postrado como una mosca ahí, consumida por el fuego. ¿Cómo quedaron el pueblo de Israel postrados en el desierto? Por la rebeldía, la desobediencia y el pecado de continuo.
¿Por qué no aprendemos de estos testimonios más que reales para no hacerlo en nuestra vida cotidiana? Hoy en estos tiempos que se han levantado gentes amadoras de sí mismo, no amadoras de Dios, amadoras de sí mismo, porque a ellos no les importan las ovejas, les importa su persona y su casa. Pero la iglesia no lo ha entendido ni lo ha meditado porque la está dormida. ¿Y quién es el que los duerme? Por eso le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso: hey, despiértate, despiértate, porque estaban dormidas. Y no solamente despiértate, levántate, despiértate, levántate de entre los muertos y te va a alumbrar Cristo. Si no te levantas y andas, pues, te vas a quedar paralizado. Y de nada sirve que estés tomando un lugar aquí en una iglesia cristiana. Quiere decir que ya todas las cosas están en orden, que ya están establecidas y que tú ya tienes un lugar en el cielo. Eso se va a ir día con día. Vamos a ir añadiendo la justicia de Dios a nuestras vidas con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento, con nuestra actitud y nuestros hechos que estemos realizando nosotros en este mundo. No nada más con puras palabras. Ahora, si tú no ofreces tu cuerpo, como dice el apóstol Pablo, ofrezca tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Señor, que Él es nuestro culto racional, que lo debemos de entender. ¿Para qué? Para tener una relación y para vivir en santidad. Porque la santidad es la que te va a perfeccionar. Es la pureza de tu alma. De este cuerpo corruptible va a ser un cuerpo incorruptible, dice su palabra. Y eso es lo que debemos de creer nosotros. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Dice su palabra que no podemos servir a dos señores, a dos amos. Estarás bien con uno y estarás mal con otro. Y aquí lo que Pablo está enseñando, cuando tú estabas en el pecado, o sea, tu amo era Satanás, a él le servías, a él le obedecías. Cada una de las instrucciones que te daba, eso era lo que hacías. Por lo tanto, la justicia no permanecía en tu vida. Pero ahora que Dios te ha sacado del reino de las tinieblas y te ha puesto y te ha trasladado al reino de su Hijo amado, ahora la justicia debe prevalecer sobre tu vida. Ahora debes ser esclavo de la justicia, no del pecado ni de la maldad. Ahora somos esclavos de Jesús, somos siervos de Jesucristo nuestro Señor. No importa la edad, no importa lo que estés haciendo, somos siervos los unos de los otros, somos miembros los unos de los otros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y cada quien tiene una función que desarrollar y que cumplir aquí en esta tierra. Cuando estemos dentro de su voluntad, cuando estemos dentro de su orden, Él nos va a revelar. Él te dio dones, te dio talentos. A uno le corresponde de ponerse a examinar cuáles son esos dones, cuáles son esos talentos que Dios me ha regalado. Si Dios te dio el don de predicar, ejercítalo. Si te dio el don de sanidad, impón las manos. Lo que Dios te haya dado. Pero eso nos corresponde a nosotros cuando estemos en nuestra intimidad, en nuestro cuarto secreto. Te dio el don de dones y te mando allá al estacionamiento. ¿Allá qué vas a hacer al estacionamiento? Mientras que está la necesidad aquí para que los que anhelan ser libres, si Dios te dio el don de libertad, libéralos. Haz la voluntad de tu Padre, no la del hombre. Porque esa es su justicia.
¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido libertados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Al servicio no dice que tú te vas a servir de Dios, no. Que tú te pongas para servirle, para adorarle, para amarle. Y muchos están aquí para servirse de Dios, porque aquí no traen ni un peso y salen con su dinero. ¿Para qué? Para gastar por sus deleites. Mientras que la iglesia, como está dormida, pues dice allá Dios, no. Yo no debo estar en un lugar donde yo esté viendo cosas y doctrinas de hombres. Yo tengo que estar en el lugar correcto. Y todo es a través de una relación, porque a través de la relación Dios te da la revelación. ¿Dónde debes de congregarte? No nada más porque está bonito y porque todos ya se conocen. Y qué trágico es que de toda la iglesia se vaya y perezcan. ¿De qué sirve? Por seguir a una persona. Aquí se trata de seguir a Jesucristo nuestro Señor, porque Él es el que dio la vida. No la di yo, Él la dio por mí, por todos los que estamos aquí hoy en día congregados en su nombre, para hacer su voluntad. Entonces somos servidores de Jesucristo nuestro Señor, al servicio de Dios. Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Sin santidad, dice su palabra, nadie verá al Señor. Si usted no guarda su santidad, ¿sabe qué? Usted está perdiendo el tiempo. Usted tiene que tomar decisiones radicales, ser un hombre o mujer hambrienta y sedienta para hacer la voluntad de nuestro Señor y sea un fiel servidor, no un infiel, un fiel servidor de Jesucristo. Porque a los infieles van a quedar desechados. Todos aquellos que un día estuvieron en la iglesia y que creyeron que estaban caminando dentro de la voluntad de Dios. No, Jesucristo nunca está paralizado. Nuestro Señor siempre, Él anda, Él vuela sobre las alas del viento. Él no está parado, Él no está estático. Y si tuviste un encuentro con Él, síguelo. No donde tuviste ese encuentro te quedes, porque va a ser trágico tu final. Por eso Él siempre decía a los que sanaba, camine y anda, porque tenemos que avanzar dentro del reino de los cielos. Y no va a ser en mi fuerza, no va a ser en mi fortaleza, va a ser a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que entender nosotros como iglesia. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué estás haciendo hoy en día? ¿Estás pecando deliberadamente? Acuérdate que la paga del pecado es muerte. A muchos, de un 2x3 se los lleva. Repentinamente mueren. A otros, el pecado los enferma. Están enfermos, postrados en una cama, en enfermedades incurables estoy hablando. Eso es el pecado. ¿Por qué? Porque cuando se enferma tu alma, lo refleja tu cuerpo. Y Él no se equivocó en nada. Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Padre, Hijo y Espíritu. Cuando tú no le das el alimento a tu alma, o cuando tú estás pecando, dejando de obedecer los mandamientos y decretos que Él nos dejó para cumplirlos, nosotros somos los que vamos a sufrir las consecuencias. El Espíritu te da vida, el Espíritu te vivifica, el Espíritu te purifica, el Espíritu te santifica, y no eres tú. Es la obediencia a caminar en su voluntad, para caminar en su servicio.
servirle con nuestro corazón. No es este cuerpo, no es esta vida de nuestro Señor. ¿Por qué toma la decisión de querer hacer con tu cuerpo que tú lo traes, pero que no es tuyo? ¿Por qué quiere hacer lo que tú quieres hacer? ¿Por los deseos pecaminosos de tu carne? ¿Por las pasiones desenfrenadas que todavía relinchan dentro de tu persona? ¿Que te llevan a tomar decisiones equivocadas? ¿A adulterar? ¿A robar? ¿A prostituirte? ¿Qué clase de cristiano eres? Tenemos que examinar nuestras vidas, porque el que no se examina está perdido. Tenemos que examinar cómo estoy viviendo mi diario vivir aquí en este mundo, a quién estoy sirviendo, a quién estoy agradando. Si nosotros no nos examinamos en nuestro cuarto secreto, tenemos una vida muy ligera y una mente muy corta, porque los que tienen una mente corta, todo se les olvida y para ellos todo les parece que está de maravillas, cuando todo está mal. Y por esa iglesia no viene Jesucristo. Por eso Él viene por una iglesia vestida de lino fino, blanco, resplandeciente, que son los hechos y testimonios de nosotros los santos. No por otro tipo de iglesia. Aquel que dice que la salvación no se pierde, pues qué fácil es decir, pues ya soy salvo porque declaré que Jesucristo es mi Salvador. Pero ¿por qué no le enseña que tiene que someterse a la voluntad de nuestro Señor? O sea, nada más les declara la palabra hacia lo superficial. Tenemos que enseñarle a la iglesia cuál es el orden que Dios estableció. No nada más por recibir a Jesucristo y ya con eso más que suficiente. Y que yo soy salvo y toda mi casa. Sí, pero ¿qué significa ser salvo yo y toda mi casa? Significa meterme a la voluntad de mi Padre y ser gobernado y servirle como Él me enseña que yo lo haga, no como yo quiera hacerlo. Sino de lo contrario, no es Dios en mí, es mi voluntad, es el hombre carnal que sobresale de mi persona. Y por lo tanto nada tiene que ver lo carnal con lo de Dios. Y vamos a ir entrándonos en las Escrituras y vamos a ir especificando cada uno de los puntos que Dios establece para su pueblo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Y esta carta se la manda el apóstol Pablo a Timoteo. Y dice: encargo de Pablo a Timoteo, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas. Número 1. ¿De quién recibió la enseñanza Pablo? ¿Fue a través de la discipulación o fue a través de la revelación? Pablo recibió la enseñanza de Jesucristo a través de la revelación. Porque él no fue un apóstol que estuvo con los otros 12, discipulando y siendo enseñados durante los 3 años que duró. Pablo la recibió por revelación. Y esa enseñanza que Jesucristo estableció en su corazón a Pablo, esa misma enseñanza era la que Pablo le estaba dando a su hijo amado Timoteo. Dice: tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. ¿Quieres llegar al reino de los cielos? Tenemos que seguir paso a paso cada una de las porciones de la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando. Si nosotros dejamos de hacer una de las que Él nos enseña, nosotros estamos siendo transgresores.
¿Por no obedecerlas? ¿Por ser rebeldes? ¿O desobedientes? O sea, Pablo le está diciendo, tú conoces mi vida, que yo los amo tanto como Cristo los ama a ustedes. Y yo mi vida la doy por ustedes. No importa los sufrimientos, no importa el dolor, no importa el hambre. No, lo que me interesa es terminar la buena carrera de la fe. No ser un heraldo y al último ser descalificado. Y él estaba preparando a un discípulo, enseñando a un discípulo. Y ese es el orden que Dios establece. Fue Jesús, Pablo, y de Pablo a Timoteo, y a todos sus colaboradores que estaban para el ministerio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cada quien tenía un plan y un propósito que cumplir aquí en esta tierra. Y bien lo sabía Pablo, por eso tenía que preparar y instruir a Timoteo. Mis persecuciones y mis sufrimientos están enterados de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Si tú le eres fiel, Él te va a librar. Si le eres infiel, Él te va a dejar. Se te puede perdonar que lo hagas una vez, porque es por nuestra imperfección, pero que de continuo estés transgrediendo los mandamientos. Esa es su palabra, que Dios no puede ser burlado. El que te está burlando es el enemigo, y el que va a perecer vas a ser tú, por estar jugando con fuego. ¿Quién es el que nos libra? No de unas, de todas, dice. De todos los sufrimientos donde yo fui, donde me apedrearon, donde me encarcelaron, donde me hicieron lo que quisieron, mira, de todas aquí me tiene el Señor. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan y un propósito que cumplir sobre la vida de Pablo. Y es hoy en este día y en estos tiempos, Dios tiene un plan y un propósito para su iglesia. Hay que pedirle a Dios que nos dé la revelación cuál es ese plan y ese propósito que tenemos que cumplir dentro de su voluntad. Porque fuera de su voluntad vamos a cumplir el nuestro. Y posiblemente ni el nuestro. Porque va a llegar el enemigo y nos va a raer de la tierra. Va a venir a matarnos, robándonos y destruyéndonos. Por eso la iglesia está así careciente de todo. Porque no ha entendido la revelación de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hoy las doctrinas que se están levantando, que les enseñan una doctrina vana, una doctrina errónea. Ellos fueron engañados y ellos empiezan a evangelizar o enseñar y también lo están engañando. Y vemos aquí la doctrina de los hombres aquí establecida en la palabra. Los fariseos, los saduceos, los ancianos. Doctrinas de hombres. Hoy en día se han levantado multitudes de doctrinas de hombres. ¿Qué hacían con Jesús? Lo querían confrontar. Pero siempre Jesús, con su sabiduría y su perfección, siempre los dejaba callados. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer con todas aquellas personas que quieran embaucar y quieran engañar a tu persona o a tu prójimo. Enseñarles que esa doctrina no lleva a ningún lugar. Y decirles que esa doctrina no sana, no restaura, no edifica, no transforma. La doctrina de Jesucristo tiene poder para todo. ¿Sí? Dios guardó a Pablo donde quiera que él lo llevó. No era donde él quería ir, donde el Espíritu Santo lo guiaba.
Y eso es lo que hoy en día tenemos que permitir, que el Espíritu Santo sea quien nos guíe a toda verdad. No a toda mentira, no a toda maldad, a toda verdad y a toda justicia. Porque cuando el Espíritu Santo no te va a llevar a que te metas en adulterio. Son tus deseos carnales, demoníacos. No es de Dios nada de eso. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. ¿Qué les dice? O sea, no te dejes engañar de esos que falsos. Por eso les decía a los apóstoles, hey, cuidado con la levadura de los fariseos. Oye, esa doctrina no sirve. Esa doctrina no los va a llevar a su destino final. Es una doctrina de hombres y como hombres todo va a aparecer. Pero yo soy el dueño del oro, yo soy el dueño de la eternidad. Si tú me sigues, tú tienes una eternidad conmigo. Yo soy el dueño de todas las cosas, soy tu Señor. Y como tu Señor yo tengo el poder y la autoridad de hacer las cosas. Entonces, la levadura de tantas doctrinas que hoy en día se han levantado, nada más es para confundir a la iglesia, a la que está dormida, a la que está ejercitada, no. Rápido uno discierne una doctrina de hombre y una doctrina del evangelio del reino. Los que están dormidos, gloria a Dios, y sabiendo que las cosas son vanas, que están viendo que te estás corrompiendo, que te estás metiendo con la mujer de tu prójimo y como que nada está pasando, no te dan una palabra, una reprensión, no te corrigen. ¿Por qué? Porque a ellos no les importa tu vida, lo que les importa es lo que les traes. Pero a final de cuentas el día de mañana van a dar cuentas también, por su tontismo, porque el dinero también los corrompe. Y todo eso, el día de mañana cada uno de nosotros va a dar cuentas ante nuestro Rey. ¿Sí? Porque al que lo poco le es fiel, en lo mucho lo va a poner. Y esa es la fe y la esperanza en la cual yo tengo depositado toda mi persona y toda mi casa. En Él. Serle fiel. Venga lo que venga, pase lo que... Serle fiel. Si nosotros nos mantenemos fieles, los fieles son los que heredarán la tierra. Los infieles son los que van a perecer. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. ¿Quién convenció a Timoteo? El Espíritu Santo. ¿Quién le enseñó? Pablo. El Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer. Y el Espíritu Santo es el que te da el crecimiento. No fue Pablo, no, fue el Espíritu Santo el que lo convenció de la enseñanza que él le dio a su hijo amado Timoteo. Y precisamente nosotros tenemos que dar la enseñanza de nuestro Señor para que el Espíritu Santo sea quien le redarguya y los vuelva al redil. Porque nosotros somos hombres, nosotros nada podemos hacer. El que hace todo es el Espíritu Santo. Desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y vemos aquí específicamente en esa porción de la palabra. Desde su niñez Timoteo conocía las Escrituras. Las Escrituras son las que te dan la sabiduría para que tomes decisiones sabias, no malas. Dice aquí la palabra que las Escrituras son las que te dan la sabiduría. Y cuando uno tiene la sabiduría, uno es el que edifica
y va creciendo, y va aumentando, y va de gloria en gloria, y de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque cuando tú practicas las Escrituras, viene la revelación de Dios a tu vida, viene la sabiduría y tomas decisiones siempre agradables delante de los hijos de los hombres y un testimonio delante de nuestro Señor Jesucristo. La sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿La fe por qué viene? Por la palabra. O sea, él conocía las Sagradas Escrituras, él las practicaba y la práctica te va a llevar a la perfección. Cuando tenemos que dejar lo que tengamos que dejar, hay que hacerlo porque es un bien para nuestras vidas, es un bienestar para nuestra descendencia, para nuestra parentela. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Para qué es inútil la palabra? La palabra de Dios es útil, construye, instruye, prepara, capacita. Lo inútil para nada sirve. Lo inútil destruye, te pone malos hábitos, te corrompe, te embriaga, te droga. Eso es lo inútil cuando tiene una mente corrompida la gente, porque no tiene el conocimiento del Evangelio del Reino. Porque cuando tú tienes el conocimiento de la palabra, viene la sabiduría de Dios a tu vida. Pero cuando no lo aplicas a tu vida, sigue siendo tu yo. Te enseña. Y si tú vas aprendiendo, vas creciendo. Si tú la recibes. Porque si no recibes la enseñanza de nuestro Señor, te vas a quedar tal y como estás. Para reprenderte cuando estés haciendo las cosas equivocadas, el Espíritu Santo te reprende, te redarguye. Una persona que no corrige no tiene crecimiento. O una persona que no permite que la corrijan, ¿cuándo va a crecer? Si la corrección es la que te va a dar el crecimiento. Tienes que permitir la corrección. Para instruir es construir lo que Dios quiera construir de tu persona. Somos un barro que Él le va a dar la forma que Él tiene para cada uno de nosotros. Es construir, es no destruir. Él nos va a dar la forma que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos recibiendo su enseñanza, cuando estemos recibiendo su reprensión por las malas decisiones, cuando estemos recibiendo la corrección de su doctrina, para instruirnos en la justicia, no en la injusticia. ¿Quieres ser corregido en la justicia? Pues déjate moldear por tu Señor, porque Él es nuestro alfarero y nosotros somos el barro. A fin de que el siervo de Dios, dice siervo, vuelve a hablar una vez más, somos servidores. Él nos escogió para ser sus servidores. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, completo, total, 100%. Que estemos capacitados para hacer su voluntad, toda buena obra. Toda buena dádiva procede del Padre de la luz. Eso es lo que nosotros debemos de hacer como cristianos. Si nosotros no nos dejamos corregir, el pecado nos va a sorprender. Si nosotros no confesamos nuestro pecado, el pecado nos va a dar a luz. Y después digan, ay, el hermano lo encontraron muerto. ¿Qué estaba haciendo?
Estaba ya con la mujer de su prójimo, en el pecado. O sea, tenemos que entender que eso es desagradable delante de los ojos de nuestro Señor Jesucristo, que Él lo detesta. Entonces tenemos que tomar nosotros decisiones radicales. De una vez decidirte, sé caliente o sé frío. Y eso te va a conllevar a que tomes una decisión firme. No que estés jugándole a la iglesita, no se trata de eso. Que tomes una decisión, okay, voy a terminar sirviéndole a mi Señor, haciendo su voluntad, caminando en su plan y en su propósito. ¿Cómo está la iglesia? Ni su propia voluntad se realiza en su hogar, mucho menos en los de los vecinos. Para toda buena obra, Dios nos está preparando y nos está capacitando para ver con ojos de compasión a nuestros hermanos. No importa que no vengan a la iglesia, pero a través de un acto de buen comportamiento y de buena actitud, el día de mañana Dios los toque su corazón. Ese es un droga. Pues sí, acuérdate también de dónde te sacó. También andábamos iguales. ¿O no te acuerdas? Que ahora lo ves denigrante. No, andamos iguales que ellos. No te fijes en lo que tus ojos ven, en lo que Dios tiene preparado para su vida. Porque cuando tú los veas con tus ojos, siempre va a ser una barrera para que hagas la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a capítulo 6 de Génesis, versículos del 5 al 8. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he criado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos criado, pero Noé contaba con el favor del Señor. ¿Qué estaba viendo Dios? ¿Qué está viendo de tu persona hoy en día que estás haciendo en lo oscuro? Él ve lo bueno o lo malo que estás haciendo. Ante Él no podemos ocultarnos. ¿Tiene corazón nuestro Señor? Dice que sí, que lo dolió su corazón, porque Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. El problema es que nosotros no hemos entendido el plan y el propósito de Dios. Si Él te hizo conforme a su imagen y semejanza, también Él tiene sentimientos, a Él le dolió también. ¿Tú crees que no le dolió ver enviado a Jesucristo a la cruz del Calvario? ¿Que lo estuvieran latigando? Y tú te estás quejando de un sufrimiento temporal, en vez de que te humilles y te pongas a cuentas con Dios. El problema también de la iglesia es, dice, no puede, porque ¿saben por qué dicen eso? Porque no quieren. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y así como son tus pensamientos, así eres tú. ¿Cómo que no puedes? No, pues los deseos de la carne están al 100%. Y es que no es que no pueda, es que no quiere. Aunque le va a doler a tu carne, pero lo podemos hacer dentro de nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú no tienes la voluntad, no sirve de nada. Necesita que la voluntad tuya se una a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, para que Él haga el plan y el propósito que tiene sobre cada uno de nosotros. Si tu voluntad está fuera de la voluntad de Dios, de nada sirve.
Por eso hay muchos que no puedo dejar el alcohol. Están metidos aquí en la iglesia. No puedo dejar el alcohol. No, que no puedo dejar de fumar. No puedo O sea, es una mente corrompida. Pensamientos desordenados. Como tales son sus pensamientos, tal es él. Pues hace honor a la palabra. Así vive, así camina, así habla, así se desarrolla. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Desde ese entonces, el favor de Dios. ¿Qué miró Dios en Noé? Ahí mismo lo vamos a ver en el 22. Y dice la palabra, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Obediencia. Eso es lo que vio Dios en Noé, en su familia. Obediencia. Por eso a él lo dejó, para comenzar y poblar lo que hoy en día se ve alrededor de todas las naciones. ¿Quieres que Dios te deje? ¿Quieres que encontrar gracia delante de los dos? Pues obedécelo. Porque si no, ¿sabes qué? Va a venir lo contrario. No dice que hizo unas cosas y unas no. Precisamente nosotros hoy en día tenemos que hacer todo lo que nos está enseñando nuestro Padre. Él es nuestro pastor. Nosotros somos las ovejas. Pues nosotros vamos tras Él, caminando, creciendo, avanzando. Cuando nosotros dejamos de caminar, ya no están las cosas bien. Porque algo paralizó nuestra vida, los deseos de nuestra carne, una enfermedad por no hacer la voluntad de nuestro Señor. Y luego lo más trágico de la gente que no ha entendido la voluntad de Dios, pues si estoy así es pues que se haga su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de tu Padre? No saben. Y la voluntad de nuestro Señor es buena, es agradable y es perfecta. No es mala. Pero como no lo entienden, el plan y el propósito, pues por eso ahí se dejan confundir. Y engañando y siendo engañadas. Nosotros no estamos aquí para engañar, estamos aquí para hablar la verdad de nuestro Señor. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad nos va a hacer libres a través de obedecerla. Si yo obedezco lo que Él me está enseñando, yo automáticamente soy libre. Porque ¿quién es el que da la libertad? Jesucristo. Dice la palabra que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Gloria a Dios por la libertad que nos ha dado. No para hacer la mía, no. Para obedecer. Para mi voluntad, encauzarla en su voluntad. Que su espíritu sea quien guía mi espíritu, ya no sean dos, sino que sea Él guiándonos por senda de justicia por amor de su nombre. Porque nosotros también tenemos un espíritu natural. Nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Pero recibimos a su Espíritu Santo. Que nuestro espíritu se una a su espíritu y que su espíritu nos guíe al lugar para el plan y el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Que se cumpla sin que falte cosa chica ni grande. Vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 5. Y del principio del capítulo 5 dice, Jesús sana a un inválido. Y en el 8 le vamos a comentar. Dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. Le respondió,
¿quién es ese hombre que te dijo, recoge y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre mucha gente que había en el lugar. Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Tenemos que sacar algo muy fundamental aquí de esta porción. ¿Qué fue lo que lo paralizó a esta persona? ¿El pecado? El pecado paraliza. A muchos los mata, a muchos los enferma. Y la bendición no desciende. ¿Por qué? Porque tienen cielos de bronce. Eso nos enseña Deuteronomio. Hay muchos que están enseñando que la oración toda la recibe nuestro Señor. Y es una gran mentira. Dios escucha la oración de los justos, no de los injustos. Y hoy en día tanta gente se ha levantado para corromper lo que Dios ya tiene establecido en su voluntad. Y el hombre o la mujer es la que se han encargado de que la obra de nuestro Señor no crezca. Porque ellos quieren seguir haciendo su voluntad. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual esta persona, este joven, estaba paralítico? El pecado lo tenía paralizado. Pero Jesús le dijo palabras sabias. Ya has sido sanado. Y él con un corazón agradecido, ¿dónde fue? Jesús no le dijo que fuera al templo. Él en gratitud, ¿a dónde fue? ¿Dónde lo encontró Jesús? En el templo. Y esos son los agradecidos, no malagradecidos, porque muchos en la iglesia Dios ha hecho milagros y hoy su persona no se encuentra. Se encuentra en el deleite, en la inmundicia, en el pecado. ¿Por qué? Porque no son agradecidos. Esta persona no fue que Jesús le dijo, ¿sabes qué? Pues ya te sané, ahora vete al templo. Él entendía bien. ¿Cuánto tiempo estaría postrado así paralítico? Pero llegó Jesús. Y nada más está de que llegue Jesús y todo cambia. Toda circunstancia, por muy difícil que sea, Él tiene el poder y el control de todas las cosas. Tenemos al Dios de los imposibles. Dijo, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. ¿Qué le está diciendo? Le está advirtiendo. ¿Sabes qué? Estabas paralítico. Y gracias, porque hoy estás sano. Pero ¿sabes qué? No vuelvas a pecar, porque el día de mañana va a estar peor que como estabas. Y hoy en día nos está enseñando nuestro Señor que no pequemos, porque de nada nos va a servir. Por eso la iglesia está como está. Enferma, carece de todo, porque la bendición no se manifiesta, y piden que oren por ellas, le piden al pastor, le piden a los hermanos, ¿y de qué sirve? Si yo no he entendido la voluntad del Padre, no hay nada. No hay nada. Cuando no obedecemos, no fluye nada. Es su misericordia de que todavía nos tiene aquí. Mejor es que nos arrepintamos y nos volvamos a su voluntad, a su camino, a su verdad y esa vida gloriosa eterna que Él ya tiene preparada. No son tantos caminos, nada más es uno. No está ancho, está estrecho, para que no te desvíe a diestra ni a siniestra. No, tenemos que caminar y avanzar despacio pero firmes y bien cimentados en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Si no, el pecado te va a destruir y vas a ser borrado de la faz de la tierra.
Porque después, ¿dónde se quedó aquella? Ni recuerdos van a tener de tu persona. De los que se van a seguir acordando, van a ser de los que hacen la voluntad del Papi. 2018 años y todavía se habla de Pablo. Todavía se habla de sus siervos. Y eso es lo agradable, que cuando tú partas de este mundo, se quede en los corazones de los hijos de los hombres. ¿Quién fuiste aquí en esta tierra? Un hacedor de la voluntad de nuestro Papi. Es un testimonio agradable. Y tenemos que guardarlos con todo nuestro ser. Por eso tenemos que guardar nuestra salvación con temor y con temblor. Para honrar a nuestro Rey, para obedecer a nuestro Rey. No para hacer lo que queramos. Entonces, una de las cosas que Dios le está exhortando, que no peques más. Y eso lo está hablando hoy en día la iglesia, que ya no peque. Porque después vienen consecuencias peores. Mejor guárdate en santidad. Guárdate para tu Rey. Guárdate para tu Señor. Porque Él viene por su iglesia, Él viene por su novia. Y nosotros somos la iglesia y somos la novia de Jesucristo. Porque Él es la cabeza. Entonces, el pecado te va a denigrar. El pecado te va a quitar las fuerzas. El pecado va a corromper tus pensamientos. No vas a tener sueño, no vas a tener anhelo, no vas a tener ilusiones. Y una persona sin sueños y ilusiones es una persona muerta en vida. Una persona muerta en vida. Tenemos que soñar. Cada día que Dios nos dé de vida aquí en este mundo, tenemos que soñar. Claro, dentro de su voluntad. Siempre dentro de su voluntad. Fuera de su voluntad no tiene sentido. Pero el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando moramos y vivemos dentro de su voluntad, gloria a Dios por un nuevo día. Gloria a Dios. Y vamos a darle en el trabajo que Dios nos haya dado, en los dones o talentos. Tenemos que entender lo que nuestro Señor nos está enseñando, que ya no pequemos más. Si Dios te sanó, gloria a Dios, no vuelvas a pecar más. No que tomen las cosas a la ligera y que el día de mañana, pasado meses y años, y como si nada hubiera pasado, ya que todo el diablo te lo robó y todo se te olvidó, ya todo lo ves de nuevo igual. ¿No? Como los animales, que la puerca vuelve al cieno y el perro vuelve a su vómito. Cuando Él ya nos limpió, cuando Él ya nos purificó, el pecado de nuevo nos vuelve a poner de los pies a la cabeza. Y pone como un animal, no pone como un hombre, como un ser humano, no. Porque los animales son irracionales. Y te está hablando como tú no entiendes, como tú no has entendido y no te ha llegado la revelación de la palabra a tu persona, porque donde tiene que ver la renovación y la transformación es en tu mente. Por eso sigues actuando de esa manera. Vayamos a capítulo 5, versículo 17 del libro de Amós. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor. Se escuchan lamentos en todos los viñedos, cuando yo pase en medio de ti, dice el Señor. Ay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les servirá ese día si va a ser de oscuridad y no de luz? Será como cuando alguien huye de un león
y se le viene encima un oso, o como cuando llega a su casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No será el día del Señor de oscuridad y no de luz? Será por cierto sombrío y sin resplandor. Yo aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes. Escúchelo bien. Esto le está hablando al pueblo de Israel y lo está hablando al pueblo mexicano. Porque nosotros somos mexicanos, no somos judíos. Muchos están aquí para hacer sus ritos, hacer lo que en ese momento quieran hacer, pero nuestro Señor no se agrada de eso. ¿Por qué? Porque la vida que llevan no es una vida piadosa, es una vida de impiedad, de injusticia y de maldad. Por lo tanto, ¿qué dice? Pues de que hay de los que suspiran por el día del Señor. ¡Ay, que venga el día del Señor! ¿De qué? ¿Qué estás esperando? Si no vas a entrar, no vas a llegar al plan y al propósito de Dios. Primero ordena tu vida delante de sus ojos. Hay de los que suspiran por el día del Señor. ¿De qué les servirá ese día? Si va a ser de oscuridad y no de luz, dice el Señor. Será como cuando alguien huye de un león y se le viene encima un oso. O como cuando al llegar a su casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. O sea, no vas a tener posibilidad de vivir. Si no es el león, va a ser el oso, y si no es el oso, va a ser la serpiente que tipifica al demonio que te va a destruir, te va a matar. Hay muchos que dicen, gloria a Dios, y gloria a Dios, aleluya, y no digo que es malo. Lo malo que yo veo es que no lo hacen con un corazón recto, con un corazón constricto y humillado, sino que nada más lo hacen de labios para afuera. Eso es lo que yo veo mal. No de que esté mal adorarle a Dios, no. Porque con los labios le estás honrando y con tu carne le estás desobedeciendo ahí en la inmundicia. En el pecado, en el robo, en el secuestro. Tantas cosas que puedes hacer de maldad. ¿Y de qué te sirve? De nada. Yo aborrezco sus fiestas religiosas, o sea, la doctrina, la enseñanza que está dando de hombre, él no le agradan. No me agradan sus cultos solemnes. ¿De qué sirve que esté reunida en una congregación si todo lo que está enseñando es una palabra de hombre? Una palabra que no edifica. Y como no edifica, no hay crecimiento. Como no corrigen, pues no hay nada. ¿Dónde está Dios? Cuando estemos en el pecado no nos vamos a escapar. Podrá ser un oso, podrá ser una serpiente, podrá ser un león, podrá ser una mujer o podrá ser un hombre o un joven, pero ¿sabes qué? Vas a caer porque vas a caer. Si nosotros no tomamos decisiones sabias e inteligentes a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras, estamos perdiendo el tiempo. Y el pecado te va a alcanzar donde quiera que andes, donde quiera que te vayas, donde quiera que te encuentres. No importa que te vayas de México, el pecado va contigo. Porque el pecado también pasa barreras. ¿Sí? No porque te vayas de aquí y el pecado, no, ese va contigo. Donde quiera que vayas, él te va a exhibir. Tarde o temprano te va a exhibir. Si tú no lo chives y si tú no te arrepientes, dice que el que confiesa su pecado alcanza misericordia, mas el que lo encubre no prosperará. Ahí quedó. Tenemos que tomar decisiones muy radicales, violentas, porque los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos, no los cobardes, los que se salen por la puerta de atrás, no. Los que afrontan la circunstancia
y se humillan pidiéndole perdón, no de la boca, de tu corazón, para que haya una restauración y haya una esperanza para tu persona. Porque si no, sin esperanza, no hay nada aquí en este mundo. Nosotros los que nos mantiene es la fe y la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos mantiene firmes y en su orden y en su voluntad. No es mi voluntad, es su voluntad. Entonces tenemos que venir con un corazón agradecido, constricto, con la esperanza y con el anhelo de recibir una palabra para el crecimiento de nuestra alma, para practicarlo e ir creciendo a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesucristo nuestro Señor. No venir a perder el tiempo, porque para perder el tiempo lo puede perder en todos lugares. Aquí venimos a aprovechar los tiempos porque los días son malos. Aquí venimos a aprovechar los tiempos. Cada momento que Dios nos dé, hay que aprovecharlos. ¿Por qué? Dice su palabra que los días son malos. Hay que esos días malos, hay que volverlos buenos en su voluntad. ¿Sí? Porque Él tiene todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Y todo lo malo va a ser para los que están fuera de su voluntad. Así de sencillo va a ser. Y vamos a terminar en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Dónde nacen los deseos? En tu voluntad. Y si los deseos de tu voluntad son la carne, en eso piensas. Y si tus deseos son los del Espíritu, en eso piensas. Por eso las cosas carnales se disciernen carnalmente y las espirituales espiritualmente. No se pueden discernir de otra manera. Dios nos los enseña así, de esa manera. Dice su palabra: fijan la mente en los deseos. Mente, tu mente. Cuando tu mente está cauterizada o tu mente está entenebrecida, estás fuera del plan y del propósito de Dios. ¿Sí? Porque el enemigo es el que te gobierna. Cuando tú tienes una mente corrompida, y eso viene en Efesios 4:18, manteniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí está hablando de una mente. Y si tu mente no es renovada a través del evangelio del reino, yo te puedo decir, entonces ¿quién te va a renovar? ¿Quién te va a transformar? ¿Quién te va a cambiar? Pero es porque tu mente la tienes en los deseos de tu carne. Cuando tu mente la tengas en los deseos y la voluntad de tu Padre Celestial, va a venir un cambio y una renovación y una transformación a tu persona. Porque en nuestras vidas no está decir yo voy a cambiar, no se trata de eso. Se trata de que Jesucristo te dé el crecimiento y Él es el que te va a renovar y transformar en el plan y en el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Aquí no se trata de que yo soy muy fuerte, no, aquí no se trata de eso. Aquí se trata de nuestro Señor y de la obediencia que hagamos delante de Él. A través, cuanto más obedezcamos, más revelación vamos a tener en nuestras vidas. Si nosotros obedecemos y somos fieles, imitadores como su Hijo Jesús, va a venir la luz de Jesús y esta mente tenebrosa se va porque se va. Porque cuando la luz llega, las tinieblas huyen.
Entonces, ¿dónde debe de comenzar la transformación de un cristiano? En tu manera de pensar. En tu manera de pensar. Porque cuando cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar, tu manera de comportarte, tu manera de vivir, en todos los sentidos. Y por eso mucha iglesia se encuentra todavía con una mente desordenada. ¿Por qué? Porque toda esa mente, lo que gobierna esa mente son los deseos de su carne. Todavía es el placer de la carnalidad. No son los deseos del Espíritu Santo. Porque si fueran los deseos del Espíritu Santo, Dios te guarda en santidad. Dios te guarda sano para que caminemos en su voluntad, para que el plan y el propósito se establezca y se cumpla tal y como Él lo tiene. Dice su palabra desde antes de la fundación del mundo, que ese día, que ese mes y que ese año que Él estableció para que tú llegases aquí a esta tierra, que ese mismo día, ese mes y ese mismo año y esa hora, partamos para con Él. Y no que venga el enemigo y te robe, te destruye y te mate. Así como lo escucha. Fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Cuando tú tienes una mente pecaminosa, tú te constituyes un enemigo de Dios. No porque estás aquí, no, Dios sabe tus pensamientos, Dios sabe las intenciones de tu corazón. O sea, te enfoca específicamente de una mente. Si tu mente es renovada y transformada, todo tu ser va a ser gobernado y transformado. Cuando tu mente entienda la revelación de la palabra a tu vida, va a venir una transformación de cada uno de los miembros de tu cuerpo. Porque si con esta mano robabas, ya no robas. Si con esta boca maldecías, ya no vas a maldecir. Si con estos ojos deseabas, ya no vas a desear. Pero todo va a venir en la transformación de tu mente. Y la transformación de tu mente va a venir cuando tú estés haciendo la voluntad de tu Padre. Y estemos sometidos al Evangelio del Reino. No de la doctrina del ser humano, no. No pueden agradar a Dios porque son esclavos. Escúchelo bien. ¿Agradas a uno o agradas a otro? Te voy a decir una cosa. Al que sí agradas es al demonio, porque a él no le importa que estés aquí metido. Al que no agrades es a Dios, porque Dios te quiere íntegro y nada más para Él. Él no quiere compartir la vida que Él te dio con el maligno que no te ha dado nada, que te está destruyendo, que te está matando, que te está robando y que te va a llevar a perecer. Tú decides qué camino quieres llevar, a dónde quieres llegar y con quién quieres llegar. Yo quiero llegar con mi Jesús. Anhelo eso en mi corazón. Y con esto vamos terminando en el 14, versículo 14. Vemos que ahí Dios nos especifica realmente quiénes somos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quién es el que te guía? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Son los deseos de tu carne? ¿Las pasiones que te arrastran? Examinémonos, hermanos, y tomemos decisiones sabias para que que la luz de Jesús resplandezca en nuestras vidas. Porque si usted no deja que la luz resplandezca en sus vidas, usted todavía va a estar viviendo en sombras de muerte.
va a estar viviendo en las tinieblas, en la oscuridad. Porque cuando la luz llegue, no va a llegar nada más no, llega completo para sanarlo y restaurarlo de los pies a la cabeza, para libertarlo de igual manera. Él no le va a libertar los ojos y le va a dejar cautiva las manos o los pies. No. Él llega en su totalidad, en su plenitud. Él lo suple todo, Él lo cubre todo. O sea, no tenemos necesidad de nada. Por eso Pablo decía, pues si mi Cristo me llena todo, Él lo puede todo, Él me suple todo. No es que una mujer sea que me va a llenar o que más, no. Mi Cristo es el que me llena todo, de los pies a la cabeza, total y completo. ¿Quieres que Jesús llene tu vacío? Recíbelo en tu corazón. ¿Quieres que sea el autor de una nueva persona en tu vida? Permite que se haga su voluntad. Sométete a su voluntad y tu vida cambiará. Gracias te damos, Padre, en esta mañana en el nombre de Jesús.